colegas, vamos a ver dos grandes del pensamiento político, ¿ya? Esto no, la sesión, la asignatura de Derecho Político 1 no es religión, ¿ya? No vamos a estudiar religión acá. Sin embargo, quiero hacer como introducción que los dos pensadores políticos que vienen a continuación son los dos canonizados por la Iglesia, son los dos declarados santos, ¿ya? Y son los pensadores políticos que más han influido en la historia de la humanidad. ¿Ya? Alguno podría pensar que los grandes pensadores que han influido en la historia de la humanidad, nosotros podríamos pensar, pueden ser los pensadores de la Revolución Francesa, ¿cierto? Que nosotros hemos estudiado harto, que se conocen como los precursores o los pensadores de la Ilustración. Podemos hablar de Rousseau, de Montesquieu, de Voltaire, podemos hablar de Hobbes, de Locke, que a mí me encanta como el padre del liberalismo. Podemos hablar de Sieyès, del cura, otro cura Sieyès también que impactó en la Revolución Francesa. Podemos hablar de Karl Marx, ¿cierto? Con Engels, o el mismo Hegel, que es otro pensador también que tiene algunas ideas políticas, que es filósofo. O podemos hablar también de Adam Smith, ¿cierto? O de Robert Owen, que es el verdadero socialista, el más grande de los socialistas, que está muy desprestigiado por el comunismo. Pero todos ellos, si nosotros hacemos un recorrido por los que le hemos nombrado, todos ellos han impactado en la historia de la humanidad por 200, por 300 años. Marx lleva 200 años de vigencia, ¿cierto? Lo mismo que Engels, lo mismo, bueno, Adam Smith un poco antes, los pensadores de la Revolución Francesa van a cumplir 300 años, 1790, sí, le falta mucho, cumplieron recién 200 años, pero los que vamos a hablar, queridos colegas, o sea, estamos hablando de que estos pensadores, que podríamos decir que son grandes pensadores políticos, han tenido un impacto de 200 años. Maquiavelo tiene 400 años de impacto. Los que vamos a hablar nosotros, colegas, ¿Puede ser Sieyès? Sieyès también, que es parte de la Revolución Francesa, lo nombré, también es un sacerdote. Pero los que vamos a hablar ahora, colegas, son de verdad. Agustín de Hipona, las doctrinas de Agustín de Hipona, colegas, modelaron el pensamiento político del mundo por 1000 años. Y todavía se mantienen algunos planteamientos vigentes hasta el día de hoy. Y Agustín de Hipona, que era un santo, recibió un impulso en plena apogeo de su doctrina política por otro cura, que fue Tomás de Aquino. Ambos, insisto, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, fueron canonizados por la Iglesia, los dos fueron declarados santos, siendo sacerdotes, y su planteamiento fue el que modeló el mundo político por Agustín de Hipona por 1000 años y Tomás de Aquino a partir del año 1250 hasta bien entrado el siglo XX, o sea, por 700 años. Nosotros, queridos colegas, podemos, que esta es la introducción, la que hace J.P. Meyer, un tratadista anglosajón, menciona en su libro Trayectoria del Pensamiento Político, se lo resumo de la siguiente forma. Nosotros podemos discutir y cuestionar la fe, podemos discutir y cuestionar la religión, porque eso es un problema individual. ¿Ya? Se puede discutir, como dice él, la verdad histórica de las enseñanzas cristianas, o sea, nosotros podemos creer o no creer en la religión, en la fe, en Cristo, en Dios, podemos creer o no creer, esto es una definición personal. Lo que no podemos discutir, dice Meyer, nadie puede discutir que la doctrina de la religión, de la fe, o las enseñanzas que ha traído la Iglesia o la religión han modelado todas las épocas de la humanidad. Hay dos instituciones, colegas, y esto está en contexto todos los historiadores, hay dos instituciones que han estado siempre presentes en la historia de la humanidad. ¿Y cuáles son esas dos instituciones?
¿Quién sabe cuáles son las dos instituciones que nunca han dejado de estar presentes en la historia de la humanidad? La iglesia. Iglesia y la familia, por ejemplo. Política y religiosa. No. Hay dos instituciones que han sido las columnas vertebrales de la historia de la humanidad de siempre, del inicio de la humanidad. Una es la religión, que se traduce en iglesias, y dos son los ejércitos. Las dos instituciones, si ustedes leen la historia de cualquier país, de cualquier estado, van a ver que se sustenta en dos grandes áreas. En la fe, en la religión. Yo les recuerdo que cuando llegaron los conquistadores españoles acá, que traían la fe católica, se encontraron con pueblos que no tenían creencias religiosas o que sí tenían creencias religiosas. Sí tenían. Claro Sí que tenían, ¿cierto? Lo que no tenían era un concepto de iglesia como el que traían los españoles, con una estructura jerárquica. Pero aquí también habían, ¿cierto?, machis. Nosotros los mapuches teníamos los machitunes, las machis, que tenían harto poder en la organización. ¿Ya? Y para qué vamos a hablar de los incas, para qué vamos a hablar de los aztecas, ¿cierto?, que se hacían grandes ritos, sacrificios humanos y religiosos para agradar a los dioses. Había religión. Y que es lo segundo también que ha habido siempre y que ha estado presente, que las historias se escriben en torno a ello: las guerras, los conflictos, los ejércitos, las grandes expansiones de territorio, las grandes conquistas. Yo les recuerdo que antes de la llegada de los españoles, los incas, que era el imperio más grande, trataron de someter a el gran territorio chileno, ¿cierto? Y se encontraron con los araucanos, que fueron los únicos que pudieron ponerle atajo a esta expansión inca, y que después le pondrían atajo a la conquista española también. ¿Bien? Entonces, como introducción, queridos colegas, podemos discutir, insisto, si creemos o no creemos. Eso lo discutimos. Aquí puede haber gente que sea agnóstica, que sea atea, ¿cierto? Otros muy creyentes, muy religiosos, y eso es materia de discusión. Lo que no está en discusión es que la Iglesia ha sido un pilar de la historia de la humanidad. Ha modelado las organizaciones políticas, incluso hasta la vida actual. Yo les recuerdo que hay muchos estados, aún hoy día, en pleno siglo XXI, que se siguen gobernando no por derecho positivo, no por un ordenamiento jurídico legal, sino que por normas religiosas. Por lo tanto, la influencia de la religión ha sido decisiva para los pueblos, y no son estados nuevos precisamente, son estados que tienen una larga trayectoria cultural. Bien, esa es la primera introducción. Entonces, también como introducción, vamos a decir que los más grandes influencers, o la influencia más grande en Occidente, en nosotros, en los países occidentales, dijimos que no íbamos a estudiar a los orientales porque ellos corren por otro carril, ¿cierto? La gran influencia en los países occidentales ha estado dado por el cristianismo, y específicamente por la Iglesia Católica, ¿ya? Que después tendría sus vicisitudes, y por allá a mediados del milenio pasado, por allá por el 1500 y un poco más tarde, ¿cierto?, comenzarían las distintas ramas con el protestantismo a generar una vertiente opuesta a la Iglesia Católica, pero todos vienen de un tronco común que es el cristianismo. ¿Ya? Y esto nace, un gran impulso se le da. Yo les recuerdo que incluso el tiempo, nosotros, cómo medimos el calendario, lo medimos a través de un punto que es un hecho histórico cristiano, ¿cierto? El año 0 es el año del advenimiento de Jesucristo al mundo. O sea, tan importante es la Iglesia que nosotros hasta medimos el tiempo por los tiempos cristianos, por los tiempos de la Iglesia, ¿ya? Insisto que esto no es religión. Yo puedo creer o puedo no creer, ¿ya? Pero mi intención no es convencer a nadie aquí, ni de política doctrinaria, ni de religión. Pero lo que no podemos desconocer es que la Iglesia ha sido un pilar fundamental en la historia política o en la organización política de las naciones.
occidentales. Desde el año 0, desde el advenimiento de Cristo aquí al mundo, o de que las escrituras señalan como este año el año 0, hasta más o menos el año 300, ustedes lo estudiaron en Derecho Romano, hubo una encarnizada persecución hacia los discípulos de Cristo. Situación que hizo que el imperio, que Roma, estuviera muy convulsionado, muy desordenado. Por lo tanto, vino un emperador, que es Constantino, que emana su edicto de Milán. En Milán, este emperador romano, que era de origen pagano, él no era cristiano, no creía, de hecho, él creo que fue bautizado al cristianismo en su lecho de muerte, ¿ya? Porque era pagano. Este emperador, que era muy hábil para traer el orden al imperio, para traer el orden a Roma, suspendió primero la persecución de los cristianos y proclamó el cristianismo como la religión oficial de Roma. ¿Ya? Todo lo que antes era pagano, lo que antes era politeísta, porque Roma era politeísta antes, ¿cierto? Y toda esta persecución que tenían los cristianos por parte de los judíos y de los mismos romanos que tenían otras religiones, se termina con Constantino, quien dice que la religión oficial a partir de ese momento romana va a ser la religión cristiana, y nace el impulso de la Iglesia Católica. Y como nace este impulso, ¿cierto?, que si lo hacemos una analogía, fue lo mismo que pasó con el siglo de oro de Pericles, que era importante. ¿Por qué Pericles? ¿Cuál fue el tratado político más importante que hizo Pericles? No, profesor, no. ¿No qué? No recuerdo la Excelente respuesta por don Flavio, esa es la respuesta. No. Él era el que Pericles, el mecena de los demás. Pericles no hizo ningún tratado político. No tiene Él solo ninguna fomentó obra política. ¿Ya? ¿Felipe? que él solo fomentó, ¿cuál es el que, el confundido profesor, el que fomentó netamente durante su periodo la cultura y el arte? Él es. Pericles no tiene ningún tratado político. Una canción, por favor. Esa es la respuesta. Pero él es el que se relaciona con la época de oro en Atenas, el siglo V a.C., ¿cierto? El siglo de oro. ¿Por qué es El el siglo siglo de de oro? ¿Por qué? Porque él fomentó la arte, las letras, la ilustración, la sabiduría. Y gracias a ese impulso, nosotros Nacieron algunos pensadores. a los grandes pensadores de la filosofía política. Si no hubiese... No, la voz, profesor, con esa fue un cazaboz. ¿Por qué? Porque Bueno, nos pregunta, claro, la obra. Pero si eso es lo que tienen que... Ustedes, si han estudiado, si estudian bien, van a darme de inmediato la respuesta. Y yo se los dije. Pericles, cuando iniciamos esa unidad, les dije, Pericles no es conocido por tener una obra política. No tiene ninguna obra política, pero es importantísimo, porque si no hubiese sido por Pericles, no conoceríamos a Sócrates, a Platón y a Aristóteles. Entonces, en una analogía, en una similitud, como aparece Constantino, que reconoce la fe cristiana y el catolicismo como la religión oficial de Roma, aparecen también muchos pensadores de iglesia, muchos pensadores cristianos católicos. Y dentro de estos grandes pensadores aparece en Hipona, una provincia de Italia, Agustín, que posteriormente sería canonizado, sería declarado santo, que es San Agustín de Hipona. Y él va a ser el guía de la organización política de las naciones hasta bien entrado durante toda la Edad Media, a partir de Agustín de Hipona, del año 400 después de Cristo. Se considera que ahí nace la Edad Media, más o menos un poco posterior, y sus enseñanzas van a ser la columna vertebral de toda esta época hasta bien entrado el segundo milenio, hasta más o menos el 1400.